Millonario finge estar en coma hasta que escucha la impactante confesión de su enfermera. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Mauricio Sandoval era la personificación del éxito, un hombre que parecía haber nacido con un pacto secreto con la fortuna. Su imperio empresarial se extendía como una red invisible por todo Brasil, con industrias poderosas y propiedades que salpicaban los mapas de las ciudades más importantes. Era un titán moderno, cuya influencia se sentía en los pasillos del poder y en las fluctuaciones del mercado. Su vida era un lienzo de opulencia y control absoluto. Su garaje era un santuario para los amantes de la velocidad, una colección deslumbrante de automóviles de lujo que cortaban la respiración. Cada vehículo, una obra de arte de la ingeniería, contaba una historia de poder y precisión. Incluso los pilotos de carreras más experimentados sentían una punzada de envidia al contemplar las líneas perfectas y los motores rugientes que descansaban en aquel espacio impecable, esperando la mano de su dueño para desatar su furia. A sus 45 años, Mauricio mantenía una figura imponente y una mirada que denotaba una inteligencia aguda. Era el retrato de un hombre que lo tenía todo, un conquistador en un mundo que se rendía a sus pies. Sin embargo, en la quietud de una noche de viernes, mientras la ciudad dormía, el destino preparaba una emboscada silenciosa, una jugada cruel que estaba a punto de desmoronar su mundo perfectamente construido. La oficina se había convertido en su refugio ocasional, un lugar donde el silencio solo era interrumpido por el murmullo de sus pensamientos. Aquella noche, pasadas las 11, decidió volver a casa. Conducía su joya predilecta, un sedán importado de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de las farolas. El coche se deslizaba por el asfalto con una elegancia felina, un depredador en la jungla de concreto. No había música que distrajera sus sentidos, solo la sinfonía mecánica del motor y el eco de la ciudad vacía. Las calles desiertas se abrían ante él como un camino privado, una alfombra de asfalto que lo conducía directamente a su fortaleza, un condominio de lujo donde la seguridad y la privacidad eran la norma. El aire era fresco y el cielo, un manto de estrellas despejado, prometía una calma que nunca llegaría. La carretera rápida era una cinta oscura y solitaria, un escenario perfecto para la tragedia que se avecinaba. Todo estaba en una calma casi irreal, una quietud que precedía a la tormenta. Fue entonces cuando el destino, con una precisión escalofriante, decidió jugar su carta más cruel. Mauricio apenas tuvo un instante para procesar lo que sucedía, un parpadeo antes de que su universo colapsara violentamente sobre sí mismo. Una luz cegadora, intensa como un sol artificial, explotó frente a sus ojos, un faro alto que surgió de la nada. Instintivamente, intentó girar el rostro, un movimiento inútil contra la velocidad de los acontecimientos. De la oscuridad emergió un vehículo sin insignias, un fantasma de metal que se abalanzó sobre el costado de su coche con una fuerza calculada, como si cada milímetro del impacto hubiera sido planeado. El choque fue un estruendo seco y brutal, un sonido que desgarró el silencio de la noche. Su auto giró sobre sí mismo en una danza macabra, una peonza fuera de control que finalmente se estrelló contra la barrera de protección de la carretera. El metal se retorció con un gemido agónico, una sinfonía de destrucción que silenció el rugido del motor para siempre, dejando solo un eco de violencia. El airbag se desplegó con la violencia de una explosión, golpeándolo en el rostro y dejándolo aturdido. El parabrisas se convirtió en una telaraña de cristales rotos y la oscuridad se apoderó del habitáculo. Dentro del amasijo de hierros, solo se escuchaba el crujido del metal deformado y su propia respiración, pesada y dolorosa, una lucha por cada bocanada de aire en un espacio que se encogía. La sangre, caliente y espesa, comenzó a correr por su frente, nublando su visión. Su cuerpo, atrapado entre el asiento del conductor y el volante retorcido, se negaba a obedecer sus órdenes. Intentó moverse, liberar sus brazos, pero un dolor agudo le recorrió la espalda, paralizándolo. Sentía como sus fuerzas lo abandonaban, como la conciencia se desvanecía en una espiral de confusión y negrura.
Mientras la oscuridad lo envolvía, una última imagen, nítida y dolorosa, cruzó su mente. Era el rostro de Clara, su esposa. Recordó su comportamiento reciente, su frialdad inexplicable, esa distancia que se había instalado entre ellos como un muro de hielo. Ella parecía vivir en un mundo aparte, un lugar al que él ya no tenía acceso, y esa sensación lo había estado carcomiendo lentamente. Él había intentado negarlo, convencerse de que era solo una fase pasajera, una tormenta que pronto amainaría. Pero en el fondo de su ser, una alarma sonaba insistentemente, una voz que le advertía que algo andaba terriblemente mal. Y fue en ella, en la mujer que amaba y que se había convertido en una extraña, en quien pensó justo antes de que el mundo se apagara por completo. Unos minutos después, la fortuna intervino de nuevo, esta vez en la forma de un conductor de aplicativo que pasaba por allí. Al ver el vehículo destrozado, un amasijo de metal irreconocible, se detuvo sin dudarlo un segundo. Sus dedos marcaron el número de emergencias con una rapidez que la situación demandaba, su voz alertando a los servicios de socorro sobre la tragedia que acababa de encontrar. En menos de 10 minutos, el silencio de la carretera fue roto por el ulular de las sirenas. 2 ambulancias y una patrulla de policía llegaron al lugar, sus luces intermitentes pintando la escena con destellos rojos y azules. Los paramédicos trabajaron con una urgencia metódica, evaluando la situación con la mirada entrenada de quienes se enfrentan a la muerte a diario en su jornada. Para liberar a Mauricio, tuvieron que usar herramientas especiales, cortando el metal retorcido del coche como si fuera papel. Lo sacaron con sumo cuidado, su cuerpo inerte y cubierto de sangre. Estaba inconsciente, con múltiples fracturas visibles y un traumatismo severo, pero su pecho aún se movía con un ritmo débil. Una chispa de vida se aferraba a él con una tenacidad asombrosa. En el hospital, la noticia de su llegada generó una ola de tensión. Médicos y enfermeros reconocieron de inmediato al magnate que yacía en la camilla. La información se filtró a la prensa con la velocidad del rayo, y pronto los sitios web de noticias comenzaron a publicar los primeros titulares. La tragedia de Mauricio Sandoval se estaba convirtiendo en un espectáculo mediático. El titular era directo y alarmante: millonario sufre grave accidente. A la mañana siguiente, la noticia explotaba en todos los portales. Periodistas y cámaras se aglomeraban en la entrada del hospital, creando un circo de curiosidad y especulación. Los helicópteros de los canales de noticias sobrevolaban el edificio, sus aspas rompiendo la tranquilidad de la mañana con un zumbido constante. Su nombre estaba en boca de todos, convirtiéndose en el tema de conversación principal en cada rincón de la ciudad. Pero detrás de la fama, los reflectores y el interés público, la realidad de Mauricio era sombría y crítica. El impacto le había provocado un trauma craneoencefálico severo, una lesión que amenazaba con llevárselo para siempre, dejándolo en un limbo oscuro. El diagnóstico de los médicos fue un golpe devastador: coma inducido. El tiempo, ese recurso que Mauricio siempre había dominado, se convirtió de repente en su peor enemigo. Cada segundo que pasaba en ese estado era una batalla perdida, una oportunidad menos de regresar al mundo de los vivos. Su futuro pendía de un hilo, suspendido en la incertidumbre de la ciencia médica. Clara llegó al hospital envuelta en un aura de desesperación, su actuación tan convincente que podría haber conmovido al corazón más duro. Lloraba con una angustia desgarradora, sus gritos resonando por los pasillos mientras proclamaba que no podía soportar la idea de perder a su esposo. Su dolor parecía genuino, una manifestación visceral del amor y el miedo que la consumían por dentro. Se arrojó al suelo del pasillo, una figura rota implorando respuestas a los médicos que pasaban. Abrazaba a las enfermeras como si fueran salvavidas en medio de un océano de sufrimiento. La conmoción fue generalizada. El personal del hospital y otros visitantes se sintieron profundamente afectados por su sufrimiento, ofreciendo palabras de consuelo y gestos de apoyo a la joven y desconsolada esposa. Nadie en ese momento podría haber imaginado la oscuridad que se escondía detrás de esa fachada de dolor. Nadie sospechaba que cada lágrima, cada sollozo, era parte de un guión meticulosamente ensayado.
Clara no era la esposa devota y enamorada que aparentaba ser. Su corazón albergaba secretos profundos y una frialdad que contrastaba brutalmente con la escena que estaba montando. Mientras tanto, Mauricio fue trasladado directamente a la unidad de cuidados intensivos, un lugar donde la vida y la muerte libraban una batalla constante. El escenario era desolador, tubos y cables conectaban su cuerpo a una red de máquinas que parpadeaban y pitaban sin cesar. Los monitores mostraban sus signos vitales, gráficos de una existencia que se aferraba a la vida por un margen muy estrecho. El ambiente en la UCI era una mezcla de silencio tenso y el sonido constante de la tecnología médica. Los médicos intercambiaban miradas cargadas de incertidumbre, conscientes de la gravedad de la situación. Nadie se atrevía a hacer predicciones. El tiempo que Mauricio permanecería en ese estado era un misterio. Podrían ser horas, semanas o incluso meses de una espera agónica. La verdad más dolorosa, sin embargo, era la que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. No había garantías de que fuera a despertar. El cerebro había sufrido un daño inmenso, un trauma tan profundo que las posibilidades de una recuperación completa eran mínimas. Por fuera, parecía simplemente dormido, pero por dentro, una tormenta había devastado las conexiones que lo definían como persona. La habitación de la UCI se convirtió en un escenario inmutable, un limbo de luz tenue y silencio denso. Un frío artificial calaba hasta los huesos, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Las enfermeras, con su profesionalismo y rutina, entraban y salían, repitiendo los mismos procedimientos día tras día, manteniendo la frágil llama de la existencia de Mauricio encendida. Fue en este punto de la historia, en este entorno de incertidumbre y dolor, que Camila entró en escena. Era una enfermera recién llegada al hospital, una mujer de apariencia discreta y de pocas palabras, pero con unos ojos increíblemente atentos que no perdían detalle. Su calma contrastaba con la tensión del lugar, y su presencia aportaba una sensación de serenidad en medio del caos. Le asignaron el turno de madrugada para cuidar de Mauricio, las horas más silenciosas y solitarias del hospital, cuando el mundo exterior parecía desvanecerse. Camila no conocía la historia completa del magnate, solo sabía que aquel hombre poderoso yacía inmóvil, librando una batalla silenciosa contra la muerte. Sin embargo, desde el primer momento, sintió que algo en esa habitación no estaba bien. Era una sensación extraña, un peso en el aire que iba más allá del ambiente típico de un hospital. El silencio no era de paz, sino de expectación, como si algo estuviera a punto de suceder. Y cada vez que Clara aparecía para su visita, esa sensación se intensificaba. Camila, con su aguda capacidad de observación, comenzó a notar las pequeñas incongruencias en el comportamiento de la esposa. La sonrisa de Clara, aunque aparentemente llena de tristeza, no llegaba a sus ojos. Sus labios susurraban palabras de amor y anhelo, pero su mirada gritaba distancia, frialdad y a veces, algo que parecía desprecio. Camila no podía entenderlo, pero la disonancia entre las palabras y los gestos de Clara comenzó a sembrar una semilla de duda en su mente. Mientras tanto, Mauricio permanecía ajeno a todo, atrapado en un cuerpo que se negaba a responder. Su conciencia flotaba en un espacio oscuro y sin forma, un limbo sin tiempo ni espacio donde no sentía dolor, pero tampoco paz. Era como estar encerrado dentro de su propia mente, gritando sin que nadie pudiera oírlo, una prisión de carne y hueso. Solo su corazón, con una terquedad admirable, seguía latiendo, un metrónomo que marcaba el ritmo de una vida en suspenso. Su alma aún no se había rendido, aferrándose a la existencia con una fuerza invisible. Y fue precisamente en ese estado de vulnerabilidad, en ese punto intermedio entre dos mundos, cuando su historia comenzó a tomar un giro inesperado y siniestro. El accidente en la carretera no había sido una simple casualidad, una trágica jugada del destino. Era algo mucho más grande, algo planeado con una frialdad aterradora. Pero Mauricio, flotando en su océano de inconsciencia, solo descubriría la verdad mucho tiempo después, cuando las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar de la manera más dolorosa posible.
Clara, en su papel de esposa afligida, llegó al hospital vestida de un negro riguroso, con ropa ajustada que acentuaba su figura y un maquillaje corrido que simulaba horas de llanto. Sus ojos, enrojecidos y aparentemente hinchados, completaban la imagen de una mujer devastada por la tragedia. Entró corriendo, gritando el nombre de su esposo con una desesperación teatral. Lloraba con fuerza, se abrazaba a cualquiera que se cruzara en su camino, buscando consuelo en extraños. Hablaba sin parar con médicos, enfermeras y hasta con el personal de seguridad, repitiendo una y otra vez que necesitaba ver a Mauricio, que su vida no tenía sentido sin él. Su actuación era tan convincente que logró conmover a todos los presentes. La médica de guardia, visiblemente emocionada por la muestra de devoción de la joven, le permitió entrar a la UCI por unos minutos, rompiendo el estricto protocolo. Clara caminó despacio hacia la habitación, sus pasos cortos y vacilantes, como si temiera lo que iba a encontrar. Al entrar, se acercó a la cama, tomó la mano inerte de Mauricio y reanudó su llanto. «Amor mío, por favor, quédate conmigo. No puedes abandonarme ahora», susurró con la voz entrecortada por los sollozos. Sus palabras, cargadas de una aparente sinceridad, flotaron en el aire silencioso de la habitación. Sin embargo, en el instante en que se quedó a solas con él, la transformación fue inmediata y escalofriante, revelando su verdadera naturaleza. El llanto cesó de repente, como si hubiera cerrado un grifo. Sus ojos, ahora secos y fríos, se fijaron en el rostro inmóvil de Mauricio. Pasó una mano por su cabello con un gesto que pretendía ser tierno, pero que carecía de toda calidez. Y entonces, inclinándose hacia su oído, susurró con una voz apenas audible: «Ya es hora de que descanses, mi amor. Deja de luchar». Después de su breve y escalofriante monólogo, Clara salió de la habitación como si nada hubiera ocurrido. Se detuvo frente a un espejo en el pasillo, se arregló el cabello y se retocó el maquillaje, volviendo a ponerse la máscara de viuda desconsolada. Pasó las siguientes horas en la sala de espera, con los ojos enrojecidos y el celular firmemente sujeto entre sus manos, como si esperara una llamada crucial. A la mañana siguiente, regresó temprano, cargando un bolso grande y un termo de café. Anunció con una voz cargada de determinación que no se separaría de su esposo, que permanecería a su lado día y noche. Y así lo hizo, entrando y saliendo de la habitación constantemente, haciendo preguntas a los médicos sobre los exámenes y los medicamentos, proyectando una imagen de dedicación absoluta. Todos a su alrededor admiraban su fortaleza y su aparente amor incondicional. La veían como un ejemplo de esposa devota, una mujer que luchaba incansablemente por la recuperación de su marido. Sin embargo, nadie podía imaginar que detrás de cada gesto de preocupación, de cada lágrima derramada y de cada palabra dulce, se ocultaba un motivo oscuro y retorcido, un plan que se tejía en las sombras. Camila, la enfermera del turno de madrugada, fue la única que comenzó a percibir las fisuras en la actuación de Clara. Su instinto le decía que algo no encajaba. Observaba pequeños detalles que pasaban desapercibidos para los demás, gestos sutiles, miradas fugaces y expresiones que contradecían el profundo dolor que Clara mostraba al mundo exterior, creando una disonancia inquietante. Cuando había gente cerca, Clara se deshacía en un llanto desconsolado, como si su corazón estuviera verdaderamente roto en 1000 pedazos. Pero en los momentos en que creía que nadie la observaba, su rostro se transformaba. Su mirada se volvía dura, seca y cortante, como si se quitara una pesada máscara al pensar que el escenario estaba vacío y ya no necesitaba actuar. Camila no era una persona que juzgara a los demás, pero su intuición era aguda y rara vez le fallaba. Con Clara, sentía una extraña vibración, una energía negativa que no podía ignorar. Comenzó a prestar más atención, y pronto notó que cuando estaba a solas en la habitación de Mauricio, Clara se inclinaba sobre él y le susurraba cosas al oído, palabras que no correspondían a las de una esposa amorosa. Frases como «te creías muy listo, pero caíste como un tonto» llegaron a oídos de la enfermera, quien fingía estar ocupada con sus tareas para no levantar sospechas.
Seguía trabajando con aparente normalidad, pero por dentro, un nudo de ansiedad y temor crecía en su estómago. Era una sensación inexplicable, un instinto que le gritaba que algo terrible estaba sucediendo. Con el paso de los días, Clara intentó asumir el control total de la situación. Empezó a decidir qué médicos podían atender a Mauricio, exigía copias de todos los informes de los exámenes y modificaba los horarios de visita a su antojo. Justificaba sus acciones diciendo que solo buscaba lo mejor para su marido, pero Camila sabía que había algo más detrás de esa necesidad de control. Clara quería mantener todo bajo su dominio, sin dejar espacio para preguntas incómodas o miradas curiosas que pudieran descubrir su engaño. Mientras tanto, lejos de las paredes del hospital, llevaba una vida completamente diferente. En la lujosa mansión que compartía con Mauricio, las lágrimas se transformaban en sonrisas discretas y las noches de duelo se llenaban de cenas privadas y largas llamadas telefónicas. El destinatario de esas llamadas era un hombre llamado Felipe, un hombre que nadie en el círculo cercano de la familia conocía. Su celular siempre estaba en silencio, oculto, como el de alguien que tiene algo que esconder. Los empleados de la casa comenzaron a notar el cambio en su comportamiento. Clara parecía más ligera, casi aliviada, como si el accidente de su esposo hubiera sido una liberación. No se encerraba en su habitación a llorar, no miraba fotos antiguas con nostalgia ni pasaba horas en silencio. Al contrario, reía por teléfono, pedía vinos caros, agendaba citas en salones de belleza y compraba ropa nueva por internet. Parecía que su vida, en lugar de detenerse, finalmente estaba comenzando. Pero en el hospital, su actuación de esposa devota continuaba. Llevaba flores frescas, publicaba fotos de su mano entrelazada con la de Mauricio en las redes sociales, acompañadas de leyendas emotivas como Aún te espero, mi amor. Sus seguidores, conmovidos por su aparente sufrimiento, llenaban los comentarios con oraciones y mensajes de apoyo. Miles de me gusta y palabras de aliento alimentaban su farsa, una puesta en escena impecable donde nada era real. Incluso mandó a redecorar la habitación de la UCI, cambiando las cortinas y poniendo difusores de aroma a lavanda. Instaló una televisión en la pared, como si Mauricio pudiera verla, y colocó un portarretratos con una foto de ambos sonriendo en un viaje pasado. Todo estaba diseñado para reforzar su papel, pero con el tiempo, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Ya no pasaba tanto tiempo al lado de la cama. Prefería quedarse en el pasillo, absorta en su celular. Y entonces, comenzó a preguntar con una insistencia cada vez mayor sobre la posibilidad de desconectar los aparatos que mantenían a Mauricio con vida. Argumentaba que no quería verlo sufrir, que esa no era una vida digna para él, pero sus palabras sonaban extrañas. Doctor, ¿realmente cree que puede despertar? ¿No sería mejor dejarlo descansar en paz?, preguntaba con una frialdad que inquietaba a Camila. La enfermera sentía en lo más profundo de su ser que Clara no deseaba la recuperación de su esposo, sino su final, y lo quería rápido. La verdad detrás de la máscara de Clara estaba a punto de revelarse de la manera más cruda. Una tarde, Clara entró en la habitación de Mauricio creyendo que estaba completamente sola. Se quedó de pie junto a la cama, con el celular pegado a la oreja, finalizando una conversación. Y entonces, pronunció una frase que lo cambió todo, una frase que confirmó las peores sospechas de Camila: tranquilo, mi amor, él no va a despertar más. Camila, que fingía estar organizando unos historiales médicos fuera de la habitación, lo escuchó todo. En ese instante, supo que no podía seguir siendo una espectadora silenciosa. Su cuerpo se paralizó y el corazón se le aceleró. La voz de Clara, aunque susurrada, estaba cargada de una certeza fría y calculada, una seguridad que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Esa noche, Camila no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repitiendo mentalmente las palabras de Clara, intentando encontrar una explicación alternativa. ¿Y si solo estaba desahogándose? ¿Y si se refería a otra persona? Pero en el fondo, sabía la verdad. Era el secreto de alguien con culpa en la mirada y un plan siniestro entre manos.
El problema era que nadie más sospechaba. Los médicos estaban enfocados en el tratamiento, los amigos de Mauricio elogiaban la dedicación de Clara y sus seguidores en internet la idolatraban. Solo Camila conocía la verdad y ahora cargaba con el peso de ese conocimiento. Tenía que tomar una decisión, callar y ser cómplice, o actuar y arriesgarlo todo. Mientras Camila lidiaba con su dilema, Mauricio, ajeno al mundo exterior, comenzaba a experimentar un cambio sutil en su interior. Parecía desconectado, un cuerpo inerte en una cama de hospital, pero algo dentro de él, una chispa de conciencia, empezaba a moverse. Era como si una parte de su ser estuviera nadando desde las profundidades de un océano oscuro, luchando por regresar a la superficie y respirar de nuevo. Camila llevaba semanas cuidándolo, desarrollando un vínculo silencioso con su paciente. Cada día, realizaba los procedimientos con una delicadeza y un respeto que iban más allá de sus deberes profesionales. Le limpiaba el rostro, ajustaba los aparatos y le hablaba en voz baja, tratándolo con una humanidad que los demás parecían haber olvidado. Para ella, Mauricio era más que un cuerpo en coma, era una persona en peligro. Esa noche, el hospital estaba inusualmente tranquilo. Era un día feriado, y los pasillos, normalmente bulliciosos, estaban casi desiertos. El equipo de guardia era reducido, y Clara no había hecho acto de presencia. Camila, a pesar del agotamiento, sentía la necesidad de revisar a Mauricio con más frecuencia de la habitual, un presentimiento que no podía ignorar. Cerca de las 2 de la mañana, entró de nuevo en la habitación. La luz tenue creaba un ambiente de calma y silencio absoluto. Se acercó para medirle la presión, y fue entonces cuando lo sintió, un movimiento sutil, casi imperceptible, en el brazo de Mauricio. Contuvo la respiración y repitió el gesto. Esta vez, fue un ligero temblor en los dedos. Miró fijamente la mano de Mauricio, incrédula, como si estuviera presenciando un milagro. Rápidamente, tomó su pequeña linterna del bolsillo, la encendió y apuntó a los ojos de Mauricio. Por primera vez en semanas, la pupila reaccionó a la luz, contrayéndose ligeramente. Su propio corazón se detuvo por un instante, mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Lentamente, como alguien que emerge de una larga pesadilla, Mauricio movió la cabeza. Su boca se entreabrió, sus labios temblaron y su patrón de respiración cambió, volviéndose más fuerte, más consciente. Estaba regresando. Estaba despertando del abismo oscuro en el que había estado atrapado durante tanto tiempo, un viaje de vuelta que nadie creía posible. Mauricio, susurró Camila, su voz apenas un hilo de sonido en la habitación silenciosa. ¿Puedes escucharme? Él no respondió con palabras, pero sus ojos, pesados y enrojecidos, se abrieron lentamente. La miraron con una mezcla de confusión y miedo, la mirada de alguien que regresa a la vida sin entender completamente cómo ni por qué ha vuelto. Con los ojos llenos de lágrimas de emoción, Camila le sostuvo la mano con firmeza. Tranquilo, todo está bien. Estás a salvo. Estoy aquí para cuidarte, le dijo con una voz suave y tranquilizadora. Él parpadeó, un gesto lento y deliberado, e intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado. Hacía demasiado tiempo que no usaba la voz. Camila humedeció una gasa y se la pasó con cuidado por los labios secos. No te esfuerces en hablar ahora. Solo necesitas saber que estás vivo y que voy a protegerte, le aseguró. Mauricio cerró los ojos de nuevo, pero esta vez no era el sueño del coma, sino el agotamiento de una mente que finalmente volvía a funcionar. Estaba allí, consciente, presente. Salió de la habitación con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su primer impulso fue correr a la sala de médicos, alertar a todo el equipo, anunciar la increíble noticia. Pero se detuvo. La frase de Clara resonó en su mente con una claridad aterradora: si él despierta, estoy jodida. En ese momento, todo encajó. Si Clara descubría que Mauricio había despertado, su desesperación podría llevarla a intentar algo terrible para silenciarlo definitivamente. No,
no era el momento de revelar la verdad. Mauricio necesitaba tiempo para recuperarse, para entender la peligrosa red de mentiras que lo rodeaba. Y Camila necesitaba contárselo todo, pero con calma y cuidado. Era un riesgo enorme, una decisión que iba en contra de todo protocolo, pero sentía que era lo correcto. Al día siguiente, cuando Mauricio abrió los ojos de nuevo, había más firmeza en su mirada. Observó a Camila durante unos segundos, movió los dedos lentamente y forzó su garganta hasta que un sonido ronco y frágil escapó de sus labios. ¿Dónde estoy? Camila se acercó, una ola de alivio recorriendo su cuerpo. Estás en el hospital. Sufriste un accidente, Mauricio. Has estado en coma durante varias semanas, le explicó con voz suave. Él miró a su alrededor, sus ojos vagando por la habitación como si buscara un recuerdo, una pista que lo ayudara a orientarse en su nueva realidad. Soy Camila, tu enfermera. He estado cuidando de ti desde que llegaste, continuó ella. Mauricio parpadeó lentamente, asimilando la información poco a poco. Después de un largo silencio, intentó mover los labios de nuevo y pronunció un nombre, una sola palabra que lo cambió todo, Clara. El nombre de su esposa flotó en el aire, cargado de una inocencia que pronto sería destrozada. Camila se sentó al borde de la cama, su rostro adquiriendo una expresión seria. Mauricio, necesito contarte algo muy importante, pero es difícil y no sé cómo vas a reaccionar, le dijo, preparándolo para la dura verdad. Él simplemente la miró, sus ojos transmitiendo un mensaje claro, habla. Ella respiró hondo y comenzó a desvelar la traición. He escuchado a tu esposa, Mauricio. La he observado durante sus visitas, y ella no está aquí por preocupación, dijo Camila, su voz firme pero llena de compasión. Ella está esperando que no regreses. Quiere que mueras. Los ojos de Mauricio se abrieron un poco más, una mezcla de sorpresa, incredulidad y un dolor profundo que comenzaba a aflorar. Intentó hablar, protestar, pero su garganta se negó a cooperar. Camila continuó, sin rodeos, está con otro hombre. Se llama Felipe. Escuché una de sus llamadas. Le dijo que no ibas a despertar más, que todo estaba bajo control. Te juro que no estoy inventando nada de esto, Mauricio. Tienes que creerme. Mauricio permaneció en silencio, y luego cerró los ojos. No era sueño, era el dolor de la revelación, la agonía de darse cuenta de que las piezas finalmente encajaban. En el fondo de su ser, una parte de él ya lo sabía. La frialdad de Clara, su distancia, esa mirada vacía, todo tenía sentido ahora, y dolía más que cualquier herida física. Necesito pensar, murmuró con un esfuerzo inmenso. Camila asintió, comprensiva. Está bien, pero escúchame con atención. No le digas a nadie que has despertado, especialmente a ella. Aún no. Necesitas tiempo para recuperarte y entenderlo todo. Estoy de tu lado. Voy a protegerte, te lo prometo. Mauricio la miró a los ojos, y por primera vez desde que había vuelto a la conciencia, sintió que podía confiar en alguien. Apretó la mano de Camila con la poca fuerza que tenía, un gesto que sellaba un pacto silencioso entre ellos. Ella le devolvió el apretón, su mirada transmitiendo una promesa inquebrantable, a partir de ahora, estamos juntos en esto. Las primeras horas de lucidez fueron un tormento para Mauricio. Permanecía inmóvil, con la mirada fija en el techo blanco de la habitación, mientras su mente procesaba la brutalidad de la traición. Su cabeza latía con un dolor sordo, y su cuerpo se sentía como un peso muerto, pero no se quejaba. Solo respiraba y pensaba, una y otra vez, en las palabras de Camila. Quiere que mueras. La frase resonaba en su cabeza como un eco incesante. Y ese nombre, Felipe, un desconocido que ahora se había convertido en una sombra venenosa que se cernía sobre su vida. La certeza de que Clara, la mujer con la que había compartido su mundo, deseaba su final, era una herida más profunda que cualquiera de las que había sufrido en el accidente. Camila se convirtió en su ancla,
Su única conexión con una realidad en la que podía confiar. Entraba en la habitación en silencio varias veces al día, con su semblante sereno de siempre, pero por dentro, estaba en un estado de alerta constante. Cada uno de sus gestos, que para los demás parecían rutinarios, eran para Mauricio una señal de que ella estaba vigilando, protegiéndolo. Al tercer día de su despertar, Camila apareció con una carpeta de exámenes en las manos. Se sentó a su lado, su mirada una mezcla de seriedad y ternura. Necesito saber hasta qué punto estás entendiendo todo esto, susurró, evitando mirarlo directamente para no levantar sospechas. Mauricio giró lentamente los ojos hacia ella y movió los dedos, la señal que habían acordado. Un dedo para sí, dos para no. Era su lenguaje secreto, un código que les permitía comunicarse en un mundo donde las paredes tenían oídos. Camila sonrió, aliviada. «¿Estás conmigo, verdad?», preguntó. «Un dedo». «Perfecto. Entonces, vayamos por partes», dijo, acomodando la carpeta en su regazo y continuando con una voz profesional, como si estuviera dando un informe médico. «Mauricio, necesitas recuperar tus fuerzas. Va a llevar tiempo, pero tu mente está funcionando, y eso es la mitad de la batalla», explicó. «Escucha, todavía no tengo pruebas concretas, nada que pueda presentar a la policía. Solo tengo lo que vi, lo que escuché y mi instinto. Pero te juro por mi vida que Clara no quiere verte de pie de nuevo». Mauricio cerró los ojos por un instante. El dolor emocional era abrumador, pero en esa cama de hospital, frágil y vulnerable, comenzó a entender la magnitud de la situación. Estaba en medio de una guerra silenciosa, y Clara era el enemigo. Pero ahora, gracias a Camila, ya no estaba solo en esa batalla. Tenía una aliada, una guardiana. Movió la mano con un poco más de firmeza, intentando hablar, pero su garganta seguía negándose a producir sonidos claros. Camila se inclinó y le sostuvo la mano con cuidado. «Lo sé, quieres entenderlo todo. Pero cálmate, déjame hablar primero. Escúchame con atención», le pidió, y entonces comenzó a relatarle cada detalle que había observado. Le contó sobre las conversaciones ocultas, las llamadas sospechosas, las palabras sueltas que había captado en los pasillos. Le habló de Felipe, el hombre misterioso con el que Clara se veía a escondidas. Le repitió la frase que había escuchado, esa que cortaba como un cuchillo: «Tranquilo, no va a despertar más». Cada palabra era una nueva puñalada en el corazón de Mauricio. El dolor se extendía más allá de su cuerpo herido, alcanzando su orgullo, sus recuerdos, todo lo que había construido con una mujer que ahora deseaba verlo muerto. Cuando Camila terminó, Mauricio levantó un dedo. Su señal. Ella entendió al instante. «¿Quieres saber por qué estoy haciendo esto?», preguntó. Él repitió la señal. «Sí». Camila respiró hondo, sus ojos llenándose de un recuerdo doloroso. «Porque sé lo que es ser engañada, Mauricio. Viví con un hombre que juraba amarme, pero me traicionaba con la vecina. Lo descubrí por un mensaje reflejado en la pantalla del coche. Cuando lo confronté, me culpó a mí, dijo que yo era distante, que no le prestaba atención». Una risa amarga escapó de sus labios. «No soy perfecta, pero ese día me juré a mí misma que nunca más ignoraría las señales. Y lo que tu esposa está haciendo no es solo traición, Mauricio. Es crueldad. Es un crimen». Mauricio la miró de una manera diferente, con una gratitud que se transformaba en una confianza profunda. Veía a Camila por primera vez, no como una enfermera, sino como una salvadora. Ella se levantó, fue a la puerta y se asomó al pasillo. Estaba vacío. Regresó con pasos sigilosos. «Hablé con la jefa de enfermería. Pedí quedarme a cargo de ti exclusivamente. Dije que era para mantener un estándar de cuidado. Aceptaron. Después de todo, para ellos, todavía estás en coma», dijo, guiñándole un ojo cómplice. Se acercó más, su voz un susurro.
Pero tenemos que ser rápidos, Mauricio, y muy discretos. Si Clara se da cuenta de que has vuelto, podría intentar algo definitivo. Y la próxima vez, podría ser demasiado tarde. Él movió la cabeza en un gesto pequeño pero claro. Sí. Ella sonrió, una mezcla de determinación y nerviosismo. Vamos a salir de esta, pero necesito que confíes en mí ciegamente. Nada de movimientos precipitados, nada de llamar a nadie. Solo nosotros dos, hasta que sea el momento adecuado, le advirtió. Mauricio levantó un dedo una vez más. Quería saber el plan. Camila acercó una silla y se sentó muy cerca de la cama, hablando casi sin mover los labios. Primero, seguirás fingiendo que estás inconsciente. 0 reacciones, 0 movimientos. Segundo, voy a intentar grabar más conversaciones entre ella y Felipe. Necesitamos pruebas sólidas. Tercero, contactaremos a un abogado de tu confianza, pero tendrá que venir en secreto. Nada puede filtrarse. La discreción es nuestra mejor arma en este momento. Mauricio cerró los ojos, asintiendo. Cuando los abrió, forzó sus labios a moverse, y una palabra casi inaudible salió: nombre. Camila entendió. Felipe Torres. Se presenta como empresario, pero nunca ha venido aquí. Ella es muy cuidadosa, siempre habla con él por teléfono y en lugares sin cámaras. Lo esconde todo muy bien. Mauricio procesó la información en silencio. Una llama de determinación comenzó a arder en su interior. Camila le acomodó la almohada y ajustó la luz. Necesitas descansar, pero prométeme que seguirás fingiendo, le pidió. Un dedo levantado. Sí. Ella sonrió, su calma exterior ocultando el torbellino de emociones que sentía por dentro. Sabía que Clara podía aparecer en cualquier momento, y si sospechaba lo más mínimo, todo el plan se vendría abajo. No había margen para el error. La habitación quedó en silencio, solo roto por el sonido rítmico del monitor cardíaco, un metrónomo que marcaba el compás de una vida que no solo regresaba, sino que se preparaba para luchar. Al final de la tarde, Clara hizo su aparición, impecable como siempre. Su cabello perfectamente alisado, su maquillaje discreto y un perfume dulce que invadía el ambiente. Traía flores frescas y una sonrisa amable, un teatro bien ensayado que ya no engañaba a nadie en esa habitación. Camila le había dado la señal a Mauricio. Estaba listo. Clara entró, dejó las flores en la mesita y se sentó junto a la cama. Acarició su brazo con una falsa delicadeza y suspiró. Mauricio, no tienes idea de lo difícil que está siendo esto para mí, dijo con voz melosa. Mauricio permanecía inmóvil, pero por dentro, la rabia hervía. Su celular vibró. Ella contestó. Hola, amor. No puedo hablar mucho, estoy en el hospital. Mauricio entreabrió los ojos, apenas una rendija, para verla. Claro que no va a despertar, continuó ella en voz baja. Los médicos dicen que su cerebro está comprometido. Ya ni reacciona. Cada palabra era una tortura. Solo necesitamos un poco más de paciencia, amor. Cuando esto termine, tendremos la vida que siempre soñamos. La conversación telefónica de Clara continuó, cada palabra una daga envenenada que se clavaba más profundo en el corazón de Mauricio. Ya hablé con el abogado, dijo ella con una confianza escalofriante. Apenas se emite el certificado de muerte cerebral, podemos iniciar el inventario. Me quedo con todo. No hay forma de que lo impugnen. Él no tiene hijos, solo un primo lejano con el que ni siquiera se habla. Una risita ahogada, casi burlona, escapó de sus labios. Relájate, Felipe, confía en mí. Soy la esposa. Todo me pertenece por derecho. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Mauricio cerró los ojos con fuerza, temblando por dentro. La rabia era un fuego que amenazaba con consumirlo, pero sabía que debía mantener el control. Aún no era el momento.
Clara colgó y lo observó por un instante más, al hombre que creía indefenso y derrotado. ¿Eras listo, Mauricio? Siempre lo fuiste, pero te equivocaste al pensar que estaría a tu lado para siempre, susurró, como si se despidiera de un recuerdo. Se levantó, tomó su bolso y le dedicó una última mirada. Descansa. Te lo mereces. Salió de la habitación con la tranquilidad de quien se siente ganadora. Poco después, Camila entró. Había estado escuchando todo desde el pasillo, con la grabadora de su celular activada. Miró a Mauricio, su corazón acelerado. Lo oí todo. Está grabado, le dijo. Mauricio abrió los ojos, y su mirada había cambiado. Ya no era solo dolor, era odio contenido, era coraje. Era la mirada de un hombre que había despertado de verdad. Lo escuché, murmuró con esfuerzo. Camila asintió, intentando controlar sus nervios. Ahora tenemos pruebas. Ahora podemos actuar. Mauricio respiró hondo. Quiso levantar el brazo, pero su cuerpo aún estaba demasiado débil. Sin embargo, su mente estaba lúcida, clara, determinada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ahora ella va a pagar, dijo con una firmeza recién descubierta. Esa noche, Mauricio no durmió. Su mente era un torbellino de planes y estrategias. A la mañana siguiente, cuando Camila entró, lo encontró con una mirada centrada y decidida. Vamos a devolvérsela, dijo él. Primero, nadie más puede saber que desperté. Necesito hablar con Eduardo, mi abogado, en persona, aquí. Y Clara no puede sospechar nada. Camila se encargó de todo. Compró un celular nuevo, prepagó, pagado en efectivo, sin dejar rastro. Se lo entregó a Mauricio escondido en una bolsa de pan. Luego, llamó a Eduardo desde un teléfono público, explicando la urgencia de la situación sin revelar el secreto. El abogado, aunque desconfiado, aceptó reunirse al día siguiente. Cuando Eduardo llegó y vio a Mauricio despierto, casi se desmaya. Mauricio le contó todo, la traición, el plan, las grabaciones. Quiero cambiar el testamento hoy mismo. Sacar a Clara de todo, ordenó. Y quiero saber quién es Felipe Torres. Investígalo. Eduardo, impresionado por la determinación de su cliente, se puso en marcha de inmediato. Fue entonces cuando un nuevo jugador entró en escena, el doctor Reinaldo, un médico experimentado que regresaba al hospital después de una larga ausencia. Fue asignado al área de Mauricio, una coincidencia que a Camila le pareció sospechosa desde el primer momento. Había algo en su actitud, una informalidad forzada, que no encajaba. Reinaldo entró en la habitación de Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Y bien, grandote, todavía estás ahí dentro?» dijo, ajustando unos cables. «La vida es una cajita de sorpresas». Camila sintió un escalofrío. No era empatía, era una provocación, una burla disfrazada. Cuando salió, Mauricio movió los dedos. Él también lo había sentido. Pronto, las piezas comenzaron a encajar. Camila escuchó a otras enfermeras comentar que habían visto a Reinaldo hablando animadamente con Clara en el pasillo. Esa noche, se escondió en el estacionamiento y los vio reunirse en el coche de Reinaldo durante casi una hora. La conexión era innegable. Al día siguiente, se lo contó a Mauricio. El doctor Reinaldo está involucrado. Él y Clara tienen algo, le dijo. Mauricio apretó la mano de Camila, su mente trabajando a toda velocidad. Reinaldo volvió a la habitación, su sonrisa más falsa que nunca. Hola, doctor Mauricio. La vida es frágil, ¿verdad? Por eso es bueno dejar todo en orden. Testamentos, documentos, nunca se sabe. Estaba intentando provocar una reacción, confirmar alguna sospecha. Mauricio y Camila entendieron que el tiempo se estaba acabando. Mauricio envió un mensaje a Eduardo, hay otro involucrado. Médico, nombre Reinaldo. Investígalo.
La respuesta fue inmediata: voy a investigarlo. Ten cuidado. Esto cambia el juego. Camila redobló la vigilancia. Dejó un grabador activado en la habitación, escondido detrás de un monitor. Y así, captó la prueba definitiva. Reinaldo contestó una llamada dentro del cuarto, creyéndose a salvo. Sí, está igual, pero la enfermera está demasiado encima. Vamos a tener que acelerar esto. Solo es una dosis equivocada. Nadie va a sospechar. El plan era claro: asesinar a Mauricio con una sobredosis, disfrazada de tratamiento médico. Camila, con el corazón en la garganta, le mostró el audio a Mauricio. La rabia lo consumió. Él va a pagar por esto, sentenció. Juntos, en la oscuridad de la madrugada, trazaron un nuevo plan, una trampa para cazar al cazador. Mauricio fingiría un empeoramiento. Camila alteraría los datos médicos para que pareciera que sus signos vitales estaban colapsando. Eso obligaría a Clara y a Reinaldo a actuar. A la mañana siguiente, Camila informó a la jefatura sobre las alteraciones en el estado de Mauricio. La carnada estaba puesta. Clara apareció por la tarde, radiante, creyendo que el final estaba cerca. Llamó a Reinaldo desde la habitación. Hola, soy yo. La enfermera dijo que empeoró. Creo que ya falta poco. Sí, Reinaldo, esta noche es el momento correcto. Camila lo grabó todo y envió un mensaje a Eduardo: hoy. Turno de noche. A las 9:20, Reinaldo llegó, su sonrisa falsa iluminando el pasillo silencioso. Solo voy a echarle un vistazo rápido, le dijo a Camila. Ella lo siguió, con la cámara de su celular grabando desde el bolsillo. Lo vio preparar una jeringa con un líquido claro. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Solo un refuerzo del sedante, respondió él. Eso no está en la prescripción, dijo Camila, su voz firme. Yo lo autoricé, replicó él. Camila tomó la jeringa. Esto va al laboratorio ahora. Y usted va a tener que explicar por qué intentó aplicarlo sin autorización. Reinaldo palideció. ¿De qué me estás acusando? De intento de homicidio, respondió ella. En ese instante, 2 guardias de seguridad y Eduardo entraron en la habitación. Está todo registrado, doctor Reinaldo, dijo el abogado. El médico intentó huir, pero fue detenido. Y entonces, una voz fuerte y clara se alzó desde la cama: cometiste el error de subestimarme. Era Mauricio, despierto, sus ojos fijos en el rostro aterrorizado de Reinaldo. El juego había cambiado. El arresto del doctor Reinaldo sacudió los cimientos del hospital. Oficialmente, la dirección emitió un comunicado vago sobre una investigación interna por razones éticas, pero la verdad corría como la pólvora por los pasillos. Los susurros y las miradas de sospecha crearon un ambiente de tensión palpable. El escándalo era demasiado grande para ser contenido por un simple memorando. La única persona que parecía ajena a todo era Clara. Seguía creyendo que Mauricio estaba desconectado del mundo, un simple obstáculo que pronto sería eliminado. En su mente, el plan seguía en marcha. No sabía que el juego había dado un vuelco dramático y que ella era la siguiente pieza en caer. Mauricio, ahora al mando, preparaba su siguiente movimiento. Con Reinaldo fuera de juego, el siguiente paso era proteger su patrimonio. Sabía que Clara intentaría apoderarse de la herencia en cuanto tuviera la oportunidad. Llamó a Eduardo con urgencia. Esta vez, la visita del abogado no sería secreta, sino oficial. Eduardo llegó al hospital con un sobrepesado bajo el brazo, su expresión seria y decidida. En la habitación, Mauricio lo esperaba sentado en la cama, su postura más firme, su mirada más clara. «Estás mejor», comentó Eduardo. Firme y con rabia, la combinación ideal, respondió Mauricio. El abogado abrió el sobre y extendió los documentos sobre la mesita. Eran los papeles que oficializaban el cambio completo de su testamento. Clara quedaba excluida de cualquier derecho sobre su fortuna.
En su lugar, un primo lejano y de confianza había sido nombrado como nuevo beneficiario principal. Además, Mauricio había añadido cláusulas que bloqueaban cualquier movimiento financiero en caso de una muerte considerada sospechosa. Esto impedirá cualquier intento de acceso a tu patrimonio, explicó Eduardo. Y autoriza una auditoría completa de tus cuentas. Si ella movió dinero sin tu permiso, lo descubriremos, añadió el abogado. Lo hizo. Estoy seguro, afirmó Mauricio. Con el intento de homicidio sumado al posible robo, la situación de Clara se complicaba por momentos. ¿Ella no sabe nada aún?, preguntó Camila. Eduardo sonrió de lado. Todavía no, pero lo sabrá pronto. Fue entonces cuando Mauricio reveló su plan. Quiero que lo sepa. Quiero que reciba la noticia del cambio del testamento oficialmente, frente a todos, sin previo aviso. Quiero ver su rostro cuando descubra que ya no tiene nada. Eduardo asintió, comprendiendo la estrategia. El factor sorpresa sería devastador. Con la mano aún temblorosa pero firme, Mauricio firmó cada página de los documentos. No era solo una firma, era una sentencia. Clara creía estar a punto de alcanzar la victoria, pero estaba a punto de caer en una trampa perfectamente diseñada. Al día siguiente, Eduardo contactó a Clara, manteniendo una fachada de normalidad. Clara, necesitamos discutir los procedimientos del testamento de Mauricio. ¿Puedes venir al hospital mañana a las 2?, le dijo. Ella, confiada, aceptó de inmediato. Mauricio, mientras tanto, se preparaba para el encuentro. Con la ayuda de Camila, se afeitó y cambió la bata del hospital por ropa cómoda. Quería estar presentable para presenciar el colapso de su esposa. A la hora acordada, Clara llegó, elegante y victoriosa. Eduardo y Camila la recibieron en la recepción y la condujeron a una sala de reuniones reservada. Sobre la mesa, había una pila de documentos. Una funcionaria de la administración del hospital estaba presente como testigo. Aquí está la versión actualizada del testamento, dijo Eduardo, entregándole una hoja. Clara la tomó con una sonrisa confiada, pero a medida que leía, su expresión cambió. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y pánico. Esto está mal, balbuceó, su mano comenzando a temblar. No lo está. Fue actualizado con la firma de Mauricio y registrado ante notario, respondió Eduardo con calma. Pero él no puede haber firmado. Está en coma, exclamó ella, desesperada. Camila la miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo. Ya no lo está. Está despierto desde antes de que Reinaldo intentara matarlo. Y lo sabe todo, Clara. Sabe absolutamente todo. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Clara. Quedó paralizada, su mente incapaz de procesar la magnitud de su derrota. El castillo de naipes que había construido con tanto cuidado se había derrumbado en un instante. Eduardo se levantó, su voz resonando en la sala silenciosa. Clara, has perdido. Y todavía no tienes idea de cuánto. La máscara de Clara se hizo añicos, revelando el rostro de la desesperación. Sin decir una palabra, sin una lágrima, tomó su bolso y salió de la sala a toda prisa, sin mirar atrás. Pero no se iba para rendirse. Se iba para planear su última y más peligrosa jugada. Pasó el resto del día desaparecida, sentada en su coche, su mente un torbellino de rabia y venganza. La derrota no era una opción. Por la noche, regresó al hospital. Sin maquillaje, sin tacones, su rostro marcado por el llanto, pero sus ojos ardiendo con una determinación febril. Fue directamente a la UCI y exigió ver a su marido. Es una emergencia. Necesito hablar con él. A solas, dijo. La recepcionista, aunque dudosa, se lo permitió. Camila, que lo había visto todo por las cámaras de seguridad, llamó a Mauricio. Ella va para allá. Sola. No dejes que se acerque. Mauricio ya estaba preparado. Sabía que ella intentaría algo.
Clara entró en la habitación, cerró la puerta con llave y se enfrentó a él en la penumbra. Entonces, ¿era verdad? ¿Despertaste?, preguntó. Él solo la miró, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Ella intentó justificarse, culparlo a él, a la rutina, a su soledad. No entiendes. Me estaba ahogando. Conocí a Felipe cuando me sentía invisible. Nunca quise matarte de verdad, mintió. Mauricio finalmente habló, su voz seca y cortante, tuviste opciones y elegiste intentar borrarme. La mirada de Clara cambió. Ya no había arrepentimiento, solo la furia de quien no tiene nada que perder. Si crees que vas a salir ganando, estás muy equivocado, siseó, metiendo la mano en su bolso. Sacó un pequeño frasco de vidrio con un líquido transparente. Voy a acabar con esto ahora mismo. En un reflejo casi instintivo, Mauricio presionó el botón de emergencia oculto junto a su cama, una señal silenciosa que él y Camila habían preparado para una situación como esta. No hay más tiempo, gritó Clara, su voz teñida de pánico y desesperación. No voy a dejar que destruyas mi vida. En un arrebato de furia, corrió hacia él con el frasco abierto, apuntando al suero que colgaba a su lado. Pero antes de que pudiera verter el veneno, la puerta de la habitación fue derribada con una fuerza tremenda. Camila entró como un rayo, seguida por dos guardias de seguridad. Uno de ellos agarró a Clara, tirándola hacia atrás con brusquedad. El frasco se le escapó de las manos, estallando contra el suelo y derramando su contenido tóxico. Clara luchaba y gritaba, una fiera acorralada. Es una trampa. Él lo armó todo. Quiere acabar conmigo. Mauricio la miraba directamente a los ojos, su expresión serena pero firme. Ya lo hiciste tú sola, sentenció. Camila, con cuidado, recogió los restos del frasco con un pañuelo y los guardó en una bolsa de plástico como evidencia. En ese momento, Eduardo apareció en la puerta, acompañado por dos policías. Todo había sido previsto. Habían anticipado hasta el último y desesperado movimiento de Clara. Se la llevaron esposada, sus gritos y súplicas resonando por el pasillo. Pero ya nadie le creía. Su teatro de mentiras había llegado a su fin. Mauricio observó el pasillo ahora vacío, un silencio profundo instalándose en la habitación. Se acabó, dijo Camila a su lado. Él negó con la cabeza, su mirada fija en la distancia. Aún no. Falta el otro. La detención de Clara y Reinaldo era solo el principio. La pieza clave, Felipe, seguía en libertad, y Mauricio no descansaría hasta que todos los responsables pagaran por sus crímenes. La policía, con la información proporcionada por Eduardo y las grabaciones de Camila, comenzó a atar cabos. La trama era más compleja de lo que habían imaginado. Mauricio, desde su cama de hospital, se obsesionó con una pregunta: ¿quién era realmente Felipe? ¿De dónde había salido? ¿Cómo había logrado manipular a Clara de esa manera? Eduardo regresó con noticias. Este sujeto no es quien dice ser. Se presenta como empresario, pero no tiene registros. Tiene antecedentes por estafa y robo. Y hay algo más. El apellido de su madre, Torres, es el mismo que el de la madre de Reinaldo. La revelación cayó como una bomba en la habitación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mauricio, confundido. Hemos revisado los registros. Son padre e hijo, confirmó Eduardo. El silencio que siguió fue abrumador. La traición era más profunda, más retorcida de lo que Mauricio podría haber imaginado. No había sido una simple aventura. Había sido un plan orquestado desde el principio, una conspiración familiar. Reinaldo no solo había intentado matarlo, había usado a su propio hijo como cebo, y a Clara como el instrumento para llegar a él. Todo había sido una farsa, una red de mentiras tejida con paciencia y veneno. Mauricio se dio cuenta de que lo habían estado estudiando, que conocían sus horarios, sus debilidades. Clara fue la distracción, Felipe la trampa emocional,
y Reinaldo esperó el momento perfecto para atacar. Pero, ¿por qué? El recuerdo de un viejo conflicto universitario surgió de las profundidades de su memoria. Reinaldo le había pedido apoyo para abrir una clínica, y él se lo había negado, desconfiando de sus métodos. Una afrenta olvidada para Mauricio, pero una herida que, para Reinaldo, había supurado durante años, convirtiéndose en un odio obsesivo. Ahora lo casamos a él, dijo Mauricio con una determinación de acero. Con la ayuda de la policía, Eduardo y Camila prepararon una trampa para Felipe. Usando a un primo lejano como intermediario, le hicieron creer que podía recoger dinero y documentos para escapar del país. El punto de encuentro, un galpón abandonado en una zona industrial. Mauricio insistió en estar presente. Quería verlo cara a cara. El día señalado, la policía rodeó el lugar discretamente. Mauricio esperó en un coche cercano. A la hora acordada, un vehículo negro se detuvo. Felipe y Reinaldo, a quien la policía había usado como señuelo, bajaron y entraron en el galpón. Mauricio entró detrás de ellos, su presencia un golpe inesperado. Felipe se quedó sin palabras, su rostro una máscara de terror. Reinaldo intentó mantener la compostura, pero la ira lo delató. Tú destruiste mi sueño, Mauricio. Y me humillaste, gritó. La confrontación fue tensa, revelando la profundidad del rencor de Reinaldo y la cobarde manipulación de Felipe. ¿Te manipuló, verdad, Felipe?, preguntó Mauricio. El joven balbuceó, admitiendo que su padre le había prometido una vida mejor si Mauricio desaparecía. En ese momento, la policía irrumpió, rodeándolos. No tienen pruebas, argumentó Reinaldo, pero Eduardo apareció con una carpeta llena de grabaciones, transferencias y contratos. La evidencia era irrefutable. Reinaldo, al verse perdido, intentó correr, pero fue detenido. Felipe, sin embargo, vio una oportunidad. Mientras la atención se centraba en su padre, se deslizó hacia una salida de emergencia lateral que no había sido asegurada. Corrió hacia la oscuridad, su silueta desapareciendo en un callejón. Se escapó. Felipe se escapó, gritó Camila. Mauricio, frustrado, golpeó el tablero del coche. El fantasma que creía haber atrapado se había desvanecido de nuevo. Felipe tenía una ruta de escape planeada. A pocas cuadras, una moto potente lo esperaba. Arrancó el motor y aceleró, su risa mezclándose con el rugido del escape mientras se perdía en la noche. La persecución fue inútil. Felipe conocía la ciudad como la palma de su mano, desapareciendo en un laberinto de calles secundarias. Apagó su teléfono, se deshizo del chip y se dirigió a un escondite seguro, donde una nueva identidad lo esperaba. El juego aún no había terminado. La pieza más impredecible seguía en el tablero. Durante 4 días, el rostro de Felipe se convirtió en el más buscado del país. Su foto, antes asociada al encanto y al misterio, ahora estaba estampada en carteles con la palabra buscado en letras rojas. A pesar de la presión mediática, logró permanecer oculto, moviéndose en las sombras, convencido de que aún podía ganar la partida. Sin embargo, la suerte comenzó a abandonarlo. La moto que usó para escapar fue encontrada por un campesino, proporcionando a la policía su primera pista concreta. Luego, cometió un error tonto, usó un billete marcado por la policía en una investigación paralela para comprar comida en una tienda aislada. Las cámaras de seguridad lo captaron subiendo a un coche viejo con matrícula falsa. Mientras la red se cerraba en torno a Felipe, Mauricio comenzaba su propia recuperación. Los médicos estaban asombrados por su progreso físico, pero su mente seguía atrapada en la telaraña de la traición. Pasaba horas en el balcón del hospital, mirando la calle, esperando. Camila se convirtió en su sombra, su apoyo incondicional, la única persona en la que confiaba plenamente. Al 5.º día, una denuncia anónima llevó a la policía a una estación de gasolina. Felipe estaba allí, nervioso, mirando constantemente por el retrovisor.
La policía actuó con rapidez y sigilo, rodeándolo antes de que pudiera reaccionar. Atrapado, se rindió sin oponer resistencia. Su mirada lo decía todo, estaba acabado. La noticia de su captura llegó a Mauricio a través de la delegada a cargo del caso. No hubo euforia, solo un profundo y agotador alivio. El doctor Reinaldo lo delató por completo para intentar reducir su propia pena, le informó la delegada. Mauricio no se sorprendió. Era el acto final de un cobarde. ¿Qué sientes?, le preguntó Camila cuando se quedaron solos. Mauricio tardó en responder. Alivio y cansancio, dijo finalmente. ¿Ganaste?, inquirió ella con una leve sonrisa. Él negó con la cabeza. No. Sobreviví. Ahora necesito reconstruirlo todo. Ella le tomó la mano. Y no lo hará solo. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y genuina sonrisa iluminó el rostro de Mauricio. A la mañana siguiente, recibió el alta. Rechazando la silla de ruedas, salió del hospital por su propio pie, un hombre cambiado. Su cuerpo estaba más delgado, su rostro más serio, pero su mirada tenía una nueva firmeza, la fuerza de quien ha enfrentado a la muerte y ha vuelto. No regresó a su mansión, un lugar contaminado por los recuerdos falsos. Se instaló en un apartamento pequeño y anónimo, buscando paz. Los primeros días fueron una lucha contra sus propios fantasmas. Las pesadillas lo atormentaban, pero Camila era su faro. Lo llamaba a diario, a veces solo para estar en silencio al otro lado de la línea. Una mañana, apareció con café y pan de queso. Pensé que podríamos desayunar juntos, dijo. Y en ese simple gesto, algo comenzó a sanar. Poco a poco, Mauricio retomó las riendas de su vida. Volvió a la oficina, limpiando el desorden administrativo y personal que la traición había dejado. Vendió sus coches de lujo, donó ropa, se alejó de personas y lugares que ya no tenían sentido. Estaba construyendo una vida más pequeña, más sencilla, pero infinitamente más verdadera. Mientras tanto, el sistema judicial seguía su curso. Las pruebas contra Clara, Reinaldo y Felipe eran abrumadoras. Sus intentos de culparse mutuamente solo los hundían más. Mauricio no seguía el caso de cerca, confiaba en que la justicia prevalecería. Su enfoque estaba en el futuro, un futuro que, inesperadamente, incluía a Camila. Una tarde, mientras observaba el cielo desde su balcón, ella apareció con una mochila. Voy a pasar el fin de semana aquí, si me dejas, dijo. Yo traigo el café, tú lavas los platos, respondió él. Trato hecho, dijo ella, y en esa simple negociación, sellaron un nuevo comienzo. Esa noche, vieron una película, compartiendo una manta y un silencio cómodo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo él antes de dormir. Solo hice lo que cualquiera haría, respondió ella. Ojalá el mundo tuviera más personas de verdad, reflexionó él. Las hay. Solo necesitas empezar a confiar de nuevo, susurró ella. Y por primera vez, Mauricio pensó que tal vez tenía razón. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La empresa prosperaba, y su relación con Camila se había convertido en un refugio de paz y complicidad. Creía que todas las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, pero el destino le reservaba una última y sorprendente revelación. Eduardo lo llamó con urgencia. Necesito verte. Ha aparecido algo grande. En la sala de reuniones, el abogado le mostró un sobre con documentos antiguos. El nombre completo de Felipe es Felipe Torres Pinto. El apellido Pinto viene de su madre, Vera. La misma Vera que fue internada en una clínica psiquiátrica en los años 90. Estaba obsesionada contigo, Mauricio. La verdad era más extraña y oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Vera, una asistente de laboratorio en su universidad, había desarrollado una obsesión delirante por él. Creía que él le había robado su futuro, una fantasía que alimentó durante años. Reinaldo, su hermano,
fue consumido por esa mentira y a su vez la transmitió a su hijo, Felipe. La venganza de Reinaldo no nació de una simple afrenta profesional, sino de una locura heredada, una mentira que había envenenado a toda una familia. Eduardo le entregó una carta sin enviar, escrita por Vera. En ella, pedía disculpas a su hijo por haber propagado tanto odio, admitiendo que Mauricio nunca le había hecho nada, que todo había sido producto de su mente enferma. Construyeron una guerra entera basada en una mentira, dijo Mauricio, el peso de décadas de un odio infundado cayendo sobre él. En ese momento, Camila entró. Al ver su expresión, supo que algo profundo había sucedido. ¿Todo bien?, preguntó. Mauricio la miró, una mezcla de cansancio y una inmensa liberación. Ahora sí, respondió. Porque finalmente, todo ha terminado. La historia que casi destruye su vida no era realmente sobre él. Era el eco de una vieja herida, un rencor transmitido de generación en generación. Al conocer la verdad final, Mauricio se sintió libre. La sombra de la traición se había disipado, dejando espacio para la luz de un nuevo comienzo, una vida reconstruida no sobre la riqueza, sino sobre la verdad, la resiliencia y un amor inesperado que lo había salvado. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.